La cárcel de oro. Los secretos jamás contados de la catedral. La prisión donde el preso era el rey. En 1991, Pablo Escobar construyó su propia cárcel y negoció su propia captura. Pero lo que sucedió dentro de esos muros durante 13 meses jamás se había contado completo. Fiestas con prostitutas, mientras torturaban enemigos en el sótano. Partidos de fútbol sobre tumbas escondidas. Túneles secretos que nadie supo que existían hasta 20 años después. Un guardia que sobrevivió esos 13 meses de infierno dorado finalmente rompe su silencio. Y lo que cuenta es más aterrador que cualquier película. Julio César Rincón tenía 28 años cuando aceptó el trabajo mejor pagado de su vida. Guardia de seguridad en la catedral. La prisión de lujo que Pablo Escobar había negociado construir para entregarse al gobierno colombiano. Le ofrecieron 10 veces el salario de un guardia normal. Solo había una condición extraña. Lo que vea aquí dentro se queda aquí dentro. Para siempre. Julio aceptó sin pensarlo. Tenía deudas asfixiantes, una madre enferma que necesitaba cirugía urgente, y un hijo recién nacido. ¿Qué tan malo podría ser vigilar a un hombre en prisión? Pero cuando cruzó las rejas doradas de la catedral el 19 de junio de 1990, entró a un mundo que desafiaría todo lo que creía saber sobre justicia, prisiones y maldad humana. «Bienvenido al palacio, compañero», le dijo otro guardia con sonrisa nerviosa. «Aquí las reglas son diferentes. Muy diferentes. El preso es el jefe. Nosotros somos solo decoración». Lo que Julio vio en sus primeros minutos lo dejó completamente atónito. La catedral no era una prisión, era una mansión de 5 estrellas disfrazada con rejas. Tenía discoteca con luces neón y equipos de sonido profesional, bar completamente surtido con licores importados, jacuzzi con vista panorámica a las montañas, cancha de fútbol profesional con pasto natural importado, sala de cine con pantalla gigante, gym equipado mejor que cualquier club deportivo de Medellín, y habitaciones con camas king size y sábanas de seda egipcia. ¿Esto es una cárcel?, preguntó incrédulo. Oficialmente sí, respondió su compañero con ironía amarga. Pero entre nosotros, esto es el castillo del rey. Y nosotros, somos sus sirvientes. El primer día, conociendo al patrón, Pablo Escobar recibió a Julio en su celda personal esa misma tarde. La habitación era más grande que todo el apartamento de Julio. Tenía sala de estar con sofás de cuero italiano, oficina con escritorio de caoba, dormitorio con aire acondicionado, baño privado con ducha, hidromasaje, y un balcón desde donde se veía todo Medellín extendido como un tapete a sus pies. Julio, ¿verdad? Pablo estaba sentado en su escritorio contando fajos de billetes con naturalidad absoluta. Vestía jeans caros y camisa polo blanca impecable. No parecía un preso, parecía un empresario exitoso en su oficina ejecutiva. Me dijeron que tienes un bebé recién nacido. Felicitaciones, hermano. ¿Niño o niña? Niña, señor, respondió Julio nervioso, sin saber si debía llamarlo señor o preso. Se llama Ana María. Hermoso nombre. Mira, Julio, aquí las cosas funcionan diferente. Yo sé que oficialmente estoy preso y tú eres guardia, pero seamos honestos. Tú trabajas para mí ahora. Te pago bien, muy bien, y a cambio solo te pido 3 cosas. Lealtad absoluta, discreción total, y que jamás, pero jamás, hables de lo que veas aquí con nadie de afuera. ¿Entendido? Entendido, señor. Perfecto. Bienvenido a la catedral. Tu primer sueldo está en ese sobre. Señaló un sobre manila abultado sobre la mesa. Ábrelo. Julio abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 5 millones de pesos en efectivo. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era su pago adelantado por 3 meses. ¿Esto es real?, tartamudeó. Completamente real, hermano. Y si eres leal, hay mucho más de donde salió eso. Pero si me traicionas. Pablo no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sus ojos fríos dijeron todo lo necesario. Esa noche Julio llamó a su esposa llorando de alivio. Podía pagar la cirugía de su madre. Podía comprar medicina para el bebé. Podía comer bien por primera vez en meses. No importaba lo extraña que fuera esa prisión. El dinero era real, y eso era todo lo que importaba. O eso pensaba entonces. Las fiestas que nadie debía ver.
Lo que sucedía en la catedral durante las noches transformaba completamente la fachada de prisión en un club nocturno privado para el criminal más poderoso del mundo. Julio fue testigo de escenas que jamás imaginó ver en un lugar supuestamente controlado por el gobierno colombiano. Cada viernes llegaban camionetas con vidrios polarizados cargadas de mujeres hermosas, modelos, actrices, prostitutas de lujo que cobraban fortunas por noche. Entraban por la puerta principal mientras los guardias del gobierno miraban hacia otro lado, comprados todos con billetes de $100. Los viernes son para celebrar que seguimos vivos, decía Pablo mientras la música retumbaba en la discoteca improvisada. En esta vida hay que disfrutar cada momento porque nunca sabes cuál será el último. Las fiestas duraban hasta el amanecer. Champaña francés, whisky escocés de 50 años, cocaína en cantidades industriales sobre mesas de vidrio, y mujeres que bailaban mientras Pablo y sus lugartenientes celebraban como si no existieran las rejas, como si no estuvieran supuestamente presos. Julio hacía guardia en la puerta tratando de no mirar, tratando de no pensar que esto era completamente ilegal, pero el dinero que llegaba cada mes a su cuenta bancaria silenciaba su conciencia cada vez más efectivamente. ¿Tú también quieres entrar a la fiesta, Julio?, le preguntó Pablo una noche. Hay suficiente para todos, no seas tímido. No, gracias, patrón, estoy casado. Qué noble, me caes bien, Julio. Eres de los pocos aquí con principios todavía intactos. Guarda eso, te va a servir. Pero lo que Julio no sabía entonces era que mientras arriba se celebraba la vida con champán y risas, en el sótano de la catedral se celebraba la muerte con gritos y sangre. El sótano que nadie debía conocer. Pasaron 3 meses antes de que Julio descubriera el verdadero secreto de la catedral. Una madrugada de septiembre, después de una fiesta particularmente salvaje, Pablo lo llamó a su oficina con expresión seria que jamás le había visto. Julio, ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad de este lugar. Ven conmigo. Pablo lo llevó por un pasillo que Julio nunca había notado, escondido detrás de una librería falsa en su oficina. Bajaron escaleras de cemento sin pintar que descendían cada vez más profundo bajo tierra. El aire se volvió denso, húmedo con un olor metálico que Julio reconoció instintivamente. Sangre fresca. Al final de las escaleras, había una puerta de acero reforzado con cerradura de seguridad máxima. Pablo la abrió y lo que Julio vio del otro lado lo dejó paralizado de horror absoluto. Era una sala de torturas profesional, paredes de cemento manchadas de sangre oscura, cadenas colgando del techo, una mesa de metal con correas de cuero para inmovilizar víctimas, herramientas que Julio no podía ni quería identificar, y en una esquina, amordazado y atado a una silla, un hombre de unos 30 años con el rostro desfigurado por golpes recientes. ¿Quién es?, preguntó Julio con voz temblorosa. Un traidor, respondió Pablo con frialdad escalofriante. Trabajaba para mí, le pagaba bien, muy bien, y me vendió a los pepes. Por eso ahora está aquí, y tú vas a presenciar lo que le pasa a los traidores. Patrón, yo no puedo. Claro que puedes, y lo harás. Porque necesito saber que eres completamente leal, Julio, que entiendes las reglas de este mundo, que no vas a cometer el mismo error que este idiota. Durante las siguientes 3 horas que parecieron una eternidad en el infierno, Julio presenció torturas que lo perseguirían en pesadillas el resto de su vida. No voy a describir los detalles porque son demasiado gráficos, demasiado brutales, pero al final, el hombre estaba muerto, y Pablo tenía sangre en las manos mientras fumaba un cigarro tranquilamente. Ahora eres parte de esto, Julio, eres cómplice. Si alguna vez piensas hablar con las autoridades, recuerda esta noche, recuerda que tú también estabas aquí, eres tan culpable como yo. Julio subió a la superficie temblando incontrolablemente, vomitó durante 20 minutos en el baño, lloró encerrado en un cuarto vacío, y entendió la verdad terrible. No estaba trabajando en una prisión de lujo, estaba trabajando en una cámara de muerte disfrazada de hotel 5 estrellas, pero lo peor aún estaba por venir, los partidos de fútbol sobre tumbas. Pablo Escobar amaba el fútbol con pasión obsesiva. En la catedral había construido una cancha profesional donde jugaba todos los domingos con sus hombres, guardias comprados, y ocasionalmente jugadores profesionales que invitaba pagándoles fortunas por un partido amistoso. El fútbol me mantiene sano,
decía mientras se preparaba para jugar. Me recuerda que sigo siendo humano, que no solo soy un criminal, también soy un deportista. Julio hacía guardia durante esos partidos, observando cómo el hombre más buscado de Colombia corría detrás de una pelota como cualquier padre de familia en un parque dominical. Era surrealista, era perturbador, era completamente insano ver esa normalidad artificial en medio de tanto horror. Pero un día de noviembre de 1991, Julio descubrió algo que lo heló hasta los huesos. Estaba caminando por el borde de la cancha cuando notó que el pasto en una esquina estaba más verde que el resto, más fresco, como si lo hubieran replantado recientemente. Sin pensarlo mucho se acercó y pisó esa zona. El suelo cedió ligeramente bajo su peso, demasiado blando, demasiado fresco. Esa noche, consumido por curiosidad morbosa que no podía controlar, Julio volvió a la cancha con una linterna a las 2 a.m. Cavó discretamente en esa esquina de pasto fresco. A medio metro de profundidad encontró algo envuelto en plástico negro. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Era una mano humana cortada a la altura de la muñeca, todavía con anillos de oro en los dedos. Julio dejó caer la linterna, tapó rápidamente el hoyo, y corrió de regreso a su habitación con el corazón a punto de explotar. Entendió con horror absoluto. Pablo estaba enterrando partes de sus víctimas bajo la cancha de fútbol. Los domingos jugaban literalmente sobre tumbas de enemigos torturados y descuartizados. ¿Cuántos cuerpos hay bajo esa cancha?, se preguntaba Julio, incapaz de dormir. ¿10, 20, 50? Nunca se atrevió a cavar más. Nunca quiso confirmar sus sospechas. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Los túneles que cambiaron la historia. Lo que ni el gobierno colombiano ni las fuerzas de seguridad supieron durante 13 meses completos fue que la catedral tenía un sistema elaborado de túneles secretos que Pablo había mandado construir desde el primer día. Julio descubrió el primer túnel por accidente una noche de mayo de Estaba haciendo ronda cuando escuchó voces que venían desde detrás de una pared en la bodega de mantenimiento. Acercó el oído. Las voces eran claras. Pablo hablando con alguien sobre un envío que llegaría mañana por la ruta alternativa. Revisó la pared con cuidado. Golpeó suavemente. Sonaba hueco. Presionó diferentes zonas, hasta que una sección completa de la pared se movió como puerta giratoria revelando un pasadizo oscuro que descendía bajo tierra. El túnel medía aproximadamente 800 metros de largo según estimó Julio caminándolo completo esa noche mientras su turno terminaba en una casa abandonada fuera del perímetro oficial de la prisión. Por ese túnel entraba todo lo que Pablo quería. Armas, dinero, drogas, personas. Por ese túnel podría escapar en cualquier momento si decidía que la prisión ya no le convenía. La catedral es una ilusión, comprendió Julio con claridad devastadora. Pablo nunca estuvo preso, nunca se rindió, solo cambió de oficina, y todos somos parte del teatro, pero mantener ese teatro costaba vida. La masacre que forzó el final, el 22 de julio de 1992, todo cambió cuando Pablo hizo algo que ni el gobierno colombiano pudo ignorar más. Torturó y asesinó dentro de la catedral a 2 de sus propios hombres que sospechaba lo habían traicionado. Fernando Galeano y Gerardo Moncada fueron llevados a la prisión, interrogados brutalmente en el sótano secreto, y ejecutados con sus propias manos por Pablo mientras sus guardias comprados miraban hacia otro lado. Julio estaba de turno esa noche. Escuchó los gritos, escuchó las súplicas, escuchó los disparos finales, y no hizo absolutamente nada porque su silencio estaba comprado con millones de pesos que ya había gastado en su familia. Ayúdame a esconder los cuerpos, le ordenó Pablo con sangre salpicada en su camisa blanca. Hay que enterrarlos antes del amanecer. Julio ayudó a cargar los cadáveres todavía tibios envueltos en sábanas ensangrentadas. Los llevaron por el túnel secreto y los enterraron en la montaña bajo la oscuridad protectora de la madrugada. Mientras cavaban, Pablo fumaba tranquilamente como si estuviera haciendo jardinería. Estos idiotas me robaron millones, explicaba casualmente. ¿Qué esperaban? ¿Una palmadita en la espalda? En este negocio solo hay 2 opciones, lealtad absoluta o muerte dolorosa. Ellos eligieron la segunda, pero esta vez Pablo había ido demasiado lejos. Las familias de las víctimas presionaron al gobierno. Los medios internacionales comenzaron a investigar. Estados Unidos exigió explicaciones, y el gobierno colombiano finalmente tuvo que admitir lo que todos sabían pero nadie decía. La catedral era una farsa.
Pablo Escobar no estaba preso, estaba de vacaciones pagadas dirigiendo su imperio criminal desde una suite presidencial. El 22 de julio de 1992, exactamente la misma noche de las ejecuciones, el gobierno ordenó el traslado inmediato de Pablo a una prisión real. Pero cuando las tropas llegaron para capturarlo, Pablo ya no estaba. Había escapado por los túneles que el gobierno juró que no existían. 30 años después, la verdad completa. Julio César Rincón guardó silencio durante 30 años exactos. Tomó el dinero manchado de sangre, compró una casa, educó a sus hijos, vivió cómodo, pero nunca durmió bien una sola noche desde aquella época maldita. En 2022, con 59 años y diagnosticado con cáncer terminal que le daba 6 meses de vida, Julio decidió finalmente contar todo. Ya no le importaban las consecuencias, ya no temía represalias, estaba muriendo de todas formas. Necesito confesarlo antes de morir, dijo en una entrevista exclusiva que grabó en video completo. Necesito que el mundo sepa la verdad de la catedral. No fue una prisión. Fue un club privado para el criminal más peligroso de la historia. Y todos fuimos cómplices. Los guardias, el gobierno, la policía, todos. Julio reveló detalles que jamás habían sido públicos. En la catedral se torturaron y ejecutaron al menos 17 personas durante esos 13 meses. No solo los 2 casos conocidos. Bajo la cancha de fútbol hay restos de al menos 23 víctimas enterradas en partes para no ser identificadas. El tercero terminaba en un río donde había lanchas esperando para escape de emergencia. Pablo nunca dejó de dirigir su cartel desde la prisión. Todas las noches tenía reuniones con sus lugartenientes que entraban por los túneles, firmaba órdenes de ejecución, aprobaba envíos de cocaína, lavaba dinero, todo desde su celda de lujo. El gobierno colombiano sabía absolutamente todo, tenían informes detallados, pero los sobornos eran tan altos que cerraban los ojos. Solo actuaron cuando la presión internacional se volvió insoportable. La catedral fue el símbolo perfecto del poder de Pablo Escobar, concluyó Julio con lágrimas. Negoció su propia prisión, la construyó según sus especificaciones, la controló completamente, y cuando ya no le convenía simplemente se fue, porque nunca estuvo preso realmente. El único prisionero era Colombia, prisionera de su poder, prisionera de su dinero, prisionera de su violencia. El legado de la prisión dorada. Hoy la catedral es un edificio abandonado y medio destruido en las montañas de Envigado. Después del escape de Pablo, el gobierno la cerró avergonzado. Durante años fue vandalizada por buscadores de tesoros que creían que Pablo había dejado dinero escondido en las paredes. Grupos de turismo oscuro ofrecían tours ilegales para caminar por donde el capo había vivido. En 2018 el gobierno finalmente demolió partes de la estructura por seguridad, pero antes de hacerlo un equipo forense excavó la cancha de fútbol buscando los restos que Julio había mencionado. Encontraron exactamente 23 sets de restos humanos enterrados a diferentes profundidades. Todos mostraban señas de tortura extrema, huesos rotos, cráneos con impactos de bala, extremidades cortadas. La cancha donde Pablo jugaba domingos familiares era literalmente un cementerio clandestino. Esto confirma lo que siempre supimos, declaró el fiscal a cargo de la exhumación. La catedral no fue una prisión, fue el centro de operaciones de una organización criminal donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, y el Estado colombiano fue cómplice por omisión. En el lugar donde estuvo la catedral ahora hay un monumento con una placa que dice: aquí estuvo la catedral, símbolo de la impunidad y la corrupción. Aquí el criminal se volvió rey y la justicia se volvió sirviente. Que nunca olvidemos que el poder sin control es la muerte de la democracia. Que los 23 encontrados bajo el pasto descansen en paz. La pregunta que nos persigue: ¿cómo pudo el gobierno permitir algo así? ¿Cómo pudieron los guardias ser cómplices de torturas y asesinato? ¿Dónde estaba la justicia mientras Pablo vivía como rey en su prisión de oro? La respuesta es incómoda pero simple. El dinero compra todo, compra silencio, compra complicidad, compra conciencia. Pablo Escobar demostró que con suficiente dinero, hasta la justicia se puede convertir en teatro. El último confidente muere. Julio César Rincón murió el 15 de marzo de 2023. 6 meses después de su diagnóstico de cáncer. Sus últimas palabras grabadas fueron: tomé el dinero de Pablo Escobar, fui cómplice de sus crímenes, ayudé a enterrar cuerpos, miré hacia otro lado mientras torturaban personas, y no hay perdón para eso.
No hay redención. Solo espero que al contar la verdad antes de morir, al menos una persona aprenda la lección. Ninguna cantidad de dinero vale vender tu alma, porque esa deuda se paga con intereses en forma de pesadillas, y yo he pagado esa deuda cada noche durante. En su funeral solo estuvieron su familia inmediata, pero Manuela Escobar, la hija de Pablo, envió un arreglo floral con una nota. Gracias por contar la verdad que mi padre nunca quiso que se supiera. Que descanse en paz sabiendo que su confesión ayudó a cerrar heridas. Algunas verdades duelen, pero son necesarias. La historia de la catedral nos recuerda que las prisiones solo funcionan cuando el preso realmente está preso, que la justicia solo existe cuando es igual para todos, y que el crimen organizado más peligroso no es el que usa armas, sino el que usa billetes para comprar el sistema completo. Fin. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Julio? ¿Habrías tomado el dinero y guardado silencio? ¿O habrías denunciado todo arriesgando tu vida? Comenta tu respuesta, porque esta historia nos enseña que la complicidad también es un crimen, aunque esté bien pagado.